Bienvenido a este café, que es una iniciativa de la Comisión Futuro, que preside el senador Guido Girardi, quizás la única comisión del Senado que hace cosas interesantes en términos de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, aclaro, después de una breve pausa. Y la verdad es que es un trabajo espectacular. Ustedes saben que la Comisión Futuro es una iniciativa, Guido, que además tiene la virtud maravillosa de que por donde viaja se conoce con todo el mundo. Entonces me dice, estuve en Estocolmo y estuve con 2 premios Nobel que vienen para el próximo encuentro de la Fundación Futuro, que es el congreso más espectacular que tenemos por la convocatoria, ¿no? Y por la cual nos sentimos muy fascinados en el Congreso, en el Senado de la República, porque hablando en serio, es el evento de la ciencia más importante del país como punto de encuentro, y además porque de las actividades del Senado es novedoso de que no aparece metido en la pura coyuntura, sino que de verdad es una capacidad de pensar Chile a largo plazo, y se abordan temas extraordinariamente interesantes, sobre todo desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia, la tecnología, pero también la gestión. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta regularmente, del cual hemos aprendido un poco a acostumbrarnos a levantarnos una y otra vez, pero que no por eso se traduce en una política nacional adecuada para enfrentar esas catástrofes, sino que cada vez decimos esto no nos va a volver a pasar, y nos pasa al poco andar, como se ve en Valparaíso, ¿no es cierto?, después del gigantesco incendio donde se construyó en el mismo lugar que se incendió, o cuando hablamos de los maremotos y se empieza a construir en los mismos lugares que se llevó el maremoto, resignado a que la próxima vez la construcción será un poco mejor y probablemente si subimos al segundo piso nos salvemos. Pero es un carácter nacional donde pareciera ser que el susto y la resiliencia no tiene todos los efectos que uno supondría en un país acostumbrado a los terremotos, porque basta mirar el mapa y darse cuenta que de nuestra larga geografía no hay ningún punto que no escape a todas las tragedias habidas y por haber. Así todo el país se construye y reconstruye una y otra vez y igual sigue adelante. Es una característica que habla del temple, así que con esos fabulosos auspicios vamos a iniciar este conversatorio. Los 3 invitados, expertos en el tema, van a hacer una pequeña presentación de unos 8 o 10 minutos y después vamos a abrir una conversación y el cafecito ahí nos ayuda además para estar entusiasta con la conversa. Así que les vamos a ofrecer primero la palabra. Aquí están los currículum. Bueno, tenemos como invitado al profesor Jorge León, doctor en Planificación Urbana del CIGIDEN de la Cruz Roja Chilena, don Patricio Acosta, presidente nacional además de la Cruz Roja, y además don Carlos Aguirre, doctor en Gestión y Valoración Urbana. O sea, el único que no es doctor aquí soy yo, pero soy el moderador, Alejandro Guillé, su servidor. Entonces, siguiendo este mismo principio, tendríamos que ir por Patricio, que va a tener la primera entrada a este tema. Profesor. Muchas gracias. Por favor. Me voy a parar también. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación de la comisión, a ustedes, a don Alejandro, la presencia de todos ustedes, y la idea es que esto después sea un debate y podamos avanzar en el tema. Lo que me llamó la atención y lo que me motivó a venir fue el gran título, que es Desastres naturales e impacto social. Y yo voy a hablar de la mirada del terreno, no de la mirada filosófica o intelectual. Yo llevo 20 años en Cruz Roja, imagínense todo lo que he visto en 20 años, pero me voy a referir del 2010 en adelante porque está más fresco en nuestras conciencias. Y la lectura que hago del tema del impacto social versus desastres naturales, lamentablemente creo que la sociedad chilena, y me incluyo, no hemos aprendido nada y no hemos prácticamente avanzado en nada. Si hacemos memoria de los registros de los sucesos de los últimos 5 o 6 años, tenemos el 27F, tenemos un sismo fuerte el 2013 en Vallenar, tenemos en marzo del 2014 terremoto en Iquique, 2 semanas después tenemos el incendio en Valparaíso, 2015, marzo, tenemos también aluvión en el norte chico y después terminamos con un terremoto el 16 de septiembre también en el norte, más ubicado en el norte grande. Y cada vez vamos sacando lecciones aprendidas. Pero el gran desastre que tenemos que enfrentar hoy en día es que la ley que se está trabajando en el Parlamento
para avanzar en estas materias y para ir creciendo como sociedad, no ha avanzado prácticamente. Si me corrige bien acá el senador, ha tenido 18 urgencias, y la ley no avanza. ¿Por qué? No lo sé. Ahora, ¿por qué menciono el tema de la ley? Porque como marco regulatorio, la ley que establece el sistema de protección civil y de emergencia es un marco regulatorio en la cual se especifica bien quiénes son los actores en esto, quiénes van a participar, las responsabilidades que van a tener. También se habla de recursos económicos para enfrentar la emergencia, entre otras carencias que tiene el sistema. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando llegan donaciones de afuera? Como experiencia, cuando fue el 27F, para poder ingresar algunas mercaderías que llegaron producto del terremoto, tuvimos que ir a un decreto que había el año 60, del terremoto del año 60, para poder ingresar estas mercaderías sin pagar impuestos. Entonces no hemos avanzado mucho. Y en materia social tenemos otro problema. ¿Cómo coordinamos el accionar de la sociedad civil? Ejemplo, Valparaíso. ¿Quién canalizó a los miles de jóvenes que llegaron a ayudar a limpiar en ese entonces, y ustedes se recordarán, en el gran incendio de Valparaíso? Llegaron tantos jóvenes que pasaron a ser un estorbo. Llegó tanta ayuda que mucha de ellas se tuvo que botar. Llegó ropa que no servía, ropa de verano y era invierno, o pasa en otra emergencia, en invierno llega ropa de verano. Entonces hay cosas que realmente como sociedad no hemos avanzado, o hemos avanzado muy poco. Cuando hablamos de esta cultura de la emergencia y que los chilenos hemos ido avanzando, yo lo que recuerdo y lo que veo principalmente en el borde costero es estos famosos letreros que dicen zona de evacuación, corra al cerro, o las famosas sirenas y chicharras que hay en algunas playas, que algunas ya no están funcionando. Aparte de eso, no me ha tocado ver nada nuevo. Y como bien decía don Alejandro, ¿cuánto hemos avanzado? Si ustedes tienen la oportunidad de recorrer el borde costero del terremoto del 2010, caletas de la séptima, octava y novena región, prácticamente construyeron en el mismo lugar donde estaban. O sea, no aprendimos la lección. Si vamos hoy día al sector de la pólvora en Valparaíso, como también bien decía acá el senador, se ha construido prácticamente igual. Tenemos las quebradas llenas de basura. Por lo tanto, creo, y perdónenme lo crítico de mi enfoque, no hemos avanzado como sociedad en estos temas. Tenemos un proyecto de ley que no avanza, tenemos mala memoria los chilenos, y cada emergencia es distinta, por lo tanto cada vez hay necesidades distintas, por lo tanto la experiencia del 2010 lo más probable es que no nos vaya a servir mucho en la próxima emergencia. Ahora, cuando hablamos de emergencia, no solamente tenemos que referirnos a hechos naturales, aluviones, terremotos, inundaciones, volcanes. En este momento estamos enfrentando una emergencia sanitaria, que es el colapso en los hospitales públicos. No sé si ustedes leyeron la prensa, pero en septiembre el Ejército va a instalar un hospital de campaña a un costado del Hospital San José. Eso es una emergencia. Y no hemos sido capaces, la gracia de esto, de adelantarnos a las emergencias. Porque por eso son las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas no son en el momento de la emergencia y acordarme de lo que tengo que hacer. Las lecciones aprendidas son también para mejorar en la reconstrucción, para mejorar en adelantarme a los hechos. Y lamentablemente los chilenos no nos estamos adelantando a la emergencia. Nos va a reventar en la cara el tema de los hospitales públicos, que es una emergencia nacional. Y nos va a reventar en la cara en 10 años más la emergencia de las pensiones. Vamos a tener millones de chilenos recibiendo pensiones de menos de 200.000 pesos. Y si alguien cree que eso no va a ser una emergencia, está muy equivocado. Vamos a tener ancianos pidiendo limosna, muchos, ya hay, pero vamos a tener más en los próximos años, porque sus pensiones no le va a alcanzar. Y ese costo, de alguna manera lo vamos a asumir todos como sociedad, y también lo va a asumir el Estado. Por lo tanto, yo agradezco este debate para poner un tema en la mesa y que podamos de una vez por todas los chilenos
y todos somos responsables, porque aquí no basta con solo echarle la culpa al Estado, a los políticos de turno. Todos tenemos una cuota de responsabilidad. Por lo tanto, el llamado es a la conciencia y no solamente ver la emergencia y los desastres en desastres naturales, también hay desastres que se están produciendo día a día. Y no pierdan el foco con la emergencia sanitaria, que son los hospitales colapsados, y lo que se nos viene a futuro ahora con el sistema de AFP. Eso es adelantarse a los hechos. ¿Qué vamos a hacer en los próximos años para solucionar estos problemas? Es el gran desafío que tenemos como sociedad chilena. Muchas gracias a todos ustedes. Bien. Bueno, agradecemos a Patricio, que además me sorprendió porque yo había estado viendo todos los desastres posibles en Chile, pero pensé en desastres de la naturaleza. Y los que nosotros generamos en realidad no lo había calculado, como el tema efectivamente previsional, que es un desastre, y además todo el tema de la salud, que va camino a otro desastre, pero en fin. Y con respecto a la ley ONEMI, me voy a hacer cargo porque la comisión en la que una de las comisiones a que pertenezco, que es la Comisión de Defensa, rechazó el proyecto. De 5 senadores llegaron 3 a la votación, 2 de oposición y 1 de gobierno. Pero voy a decir algo, le encontré toda la razón a los senadores de oposición. Esto que voy a decir yo va a ser titular de la prensa porque dice que Guille hace tanta tontera. La verdad es que voté por lealtad con el gobierno más que por la calidad del proyecto. Usted no puede hacer una ley de emergencia si no considera el presupuesto que requiere poner en acción ese proyecto. Y la verdad es que venía sin presupuesto. Primera vez en la historia que se va a diseñar una ley que se supone que es la gran ley en materia para enfrentar las tragedias, desastres naturales y emergencias, y no está resuelto cuánto cuesta. Y en segundo lugar, me parece que muy atinado incorporar a las Fuerzas Armadas en las situaciones de catástrofes, porque la verdad es que mi experiencia en terreno demuestra que las autoridades civiles empiezan a pelear entre ellas, echándose la culpa uno con otro, y la verdad es que cuando uno llama a los militares, lo vi en Antofagasta, en 7 minutos ordenó una situación que llevábamos día y medio los civiles sin ponernos de acuerdo. Pero que estábamos polemizando entre el alcalde, el intendente, que están en un festival carioca, no sé por qué dije carioca, un festival de declaraciones uno contra el otro, y no tomaban decisiones. Y solo como anécdota, para que apreciemos la magnitud de la situación. En un momento llega el general, se constituye y le dice, evalúeme la crisis. Y el intendente le contesta, tenemos que evacuar 30.000 personas. Perfecto. ¿A dónde las llevo? Tenemos 3 escuelas con una cuarta que se está habilitando. Meta usted 30.000 personas en 4 escuelas. A ver, preguntó de nuevo, ¿tiene 4 escuelas para 30.000 personas? Sí, pero podría haber una más todavía. O sea, cuando la autoridad no sabe ya lo que está haciendo, es por el shock, el estrés que les produce, que ya pierden toda racionalidad. Bueno, no hubo que evacuar a nadie, a Dios gracias, porque dejó de llover más o menos en esos minutos, y la cosa media que se ordenó. Pero la verdad es que no tenemos respuesta. Entonces, si las Fuerzas Armadas van a ocupar un rol, que estoy de acuerdo que lo ocupen, ni siquiera se definían las líneas de mando. ¿Sabe lo que para usted meterle un general de carabineros? Todavía un militar puede que lo aguante, ¿eh? Pero un almirante, un Macintosh o lo que sea, es no conocer a las Fuerzas Armadas. El tema de las antigüedades, etcétera, es sumamente delicado, pues. Y además cada institución defiende mucho su autonomía de las otras. Por lo tanto, usted no puede plantear algo tan obvio que es el aporte de las Fuerzas Armadas, porque lo hacen bien. Por lo menos mi experiencia ha sido muy positiva. También estuve en Coquimbo recorriendo y viendo en terreno el desempeño de las Fuerzas Armadas para enfrentar la catástrofe. Si no resuelve el financiamiento, porque se ocupaban todos los recursos militares, pero nadie explicaba cómo se retribuía. Y las Fuerzas Armadas tienen una labor de defensa. Entonces no pueden desgastar sus equipos sin que nadie les responda, porque además les genera un tremendo problema. Por lo tanto, hay mucho que madurar. La verdad es que a veces hacemos las leyes sin tener plena conciencia de que en el caso de los desastres, tragedias y catástrofes en Chile es una necesidad, porque es nuestro modo de vida enfrentar esta situación. Así que asumo la crítica y doy la explicación por qué se rechazó en la Comisión de Defensa. Igual pasó a la sala. Pero mientras no se resuelva eso, seguimos engañándonos creyendo que haciendo leyes se arreglan los problemas. Y la verdad es que estamos lejos que eso ocurra. Yo estoy de verdad preocupado porque viene una gran catástrofe. Van a decir, ¿por qué no se aprobó la ley? Porque no saca nada con aprobar leyes en la pizarra si no tienen consecuencias y los recursos para aplicarse. Esa es la verdadera razón. Bueno, sigo en este sentido tan autocrítico
Y vamos a ofrecer la palabra ahora a don Jorge León, doctor en planificación urbana, a ver si nos explica por qué cada vez que hay un maremoto nos empecinamos en construir ahí mismo. Solo como anécdota, en La Serena tomaron una gran decisión. Los primeros pisos se van a hacer vulnerables, o sea, si viene la ola que pase de largo. Pero en el mismo lugar, entonces la única medida real de seguridad es que ahora los edificios en la primera fila del mar, el primer piso es desechable. O sea, una especie de llegada, un hall grande, qué sé yo, y las habitaciones del segundo piso para arriba. Porque comprobaron en el último maremoto que el agua alcanzó a pasar al segundo piso, pero solo mojó el piso. El primer piso se lo llevó completo. Entonces, si el otro maremoto viene más grande, se subirá al segundo piso y construiremos el tercero, las viviendas, y usaremos el primer y segundo como lugar desechable. Es una ironía, pero es más o menos. Ofrecía la palabra. Aló, aló. Me voy a poner de pie ya que todos han estado de pie. Bueno, yo vengo de la academia. Soy profesor de la Universidad Santa María del Paraíso y estoy acá en representación del CIGIDEN. CIGIDEN es el Centro de Investigación sobre la Gestión del Riesgo de Desastre. Es un centro FONDAP. No sé si todos saben lo que es esto. ¿Perdón? ¿Ah? Ya es que alguien está. Es un centro FONDAP. Es un centro FONDAP, financiado por CONICE, un centro de investigación en áreas prioritarias que partió el año 2012. Yo lo que encuentro más interesante del modelo CIGIDEN, a mí me invitaron a colaborar el año pasado con ellos, cuando volví a mi doctorado, es que primero que nada es interinstitucional. Hay 4 universidades colaborando, está la Santa María, la Católica de Santiago, la Católica del Norte y la Universidad Andrés Bello. Y quizás lo más interesante es que es multidisciplinar. O sea, tenemos desde psicólogos involucrados con arquitectos, con mi caso, ingenieros civiles, modeladores digitales, etcétera, etcétera, justamente en la herramienta de gestión del desastre. Y uno de los objetivos de CIGIDEN es influir positivamente en el desarrollo de políticas públicas. Solamente le voy a dar 2 ejemplos, hay muchos ejemplos, si ustedes revisan la página web pueden encontrar más. Se lanzó hace un par de meses el nuevo sistema integrado de predicción y alerta de tsunami. No sé si lo pudieron ver en las noticias. Les voy a dar un solo ejemplo. Hasta hace un año, supónganse que había una emergencia de tsunami en Iquique, se hacía evacuar a la gente en Punta Arenas. No sé si eso lo pudieron ver en las noticias. De hecho, uno de la gente de Punta Arenas, el otro día estaba con un colega conversando que él estaba allá, le tocó. En la emergencia fue el 1 de abril, o sea, en Punta Arenas decía frío, a las 8 de la noche, y sacaron a toda la gente frente a un evento que si ocurría iba a llegar la ola ya, no sé, en 5 o 6 horas de diferencia. Este sistema nuevo, por ejemplo, pretende lanzar alertas sectorizadas y graduadas según la zona del país y con un pronóstico de impacto esperado. Es un avance. Otro avance que estamos trabajando también el desarrollo de guías de sistemas comunales de evacuación por tsunami, por ejemplo, un poco tomando lo que está usted. Porque claro, hay municipios grandes como Villa del Mar, Valparaíso, Iquique, que tienen recursos técnicos y monetarios para poder financiar planes de evacuación. Pero hay un montón de comunidades muy pequeñas, en la parte del sur de Chile, por ejemplo, donde necesita esos recursos técnicos, a veces no hay ni siquiera dirección de obra. Por lo tanto, ese manual lo que pretende es darle herramientas a la gente para poder, a esos gobiernos locales, para poder autogestionar sus emergencias. Son solo 2 ejemplos. Solo para retomar un poco lo que estabas mencionando tú, me gustaría comentar una noción. Yo en lo personal me convencí durante mi año de estudio que no hay desastres naturales. Eso no existe. Todos los desastres son humanos. Lo que hay son fenómenos naturales que a veces impactan en entornos habitados. Si ahí no hubiera personas, no habría desastre. Y esos desastres, en el fondo, son resultado de los patrones de desarrollo que nosotros como sociedad escogimos o se nos impuso. Hay un pensador alemán que se llama Ulrich Beck, que tiene un libro muy bueno que se llama La Sociedad del Riesgo. No sé si alguno lo conoce, Risk Society se llama en inglés, que se lo recomiendo altamente. Lo que Beck explica, y es que básicamente nuestro modelo de desarrollo intrínsecamente genera riesgos. Es como el resultado efectivo de las pautas de desarrollo que nosotros tenemos. Por lo tanto, nosotros tenemos como sociedad de generar mecanismos de gestión de ese riesgo y de mitigación de ese riesgo. Esa es nuestra responsabilidad. Y en esa responsabilidad es la que nosotros estamos trabajando, en este caso desde la academia, con diferentes estrategias. Y por último, lo último que me gustaría mencionar es lo que mencionaste tú acerca de si hemos avanzado o no. Yo soy un optimista intrínseco. Yo creo que sí hemos avanzado. Obviamente no hemos avanzado todo lo que se ha podido, pero solo les pido, acuérdense cómo estábamos el año 2009. Acuérdense cómo nos pilló el terremoto del 2010. Yo solo voy a dar un solo ejemplo. Yo soy de Viña del Mar. ¿Por qué digo esto? Porque soy criado en la costa, está el mar ahí, a un par de cuadras de mi casa. Ese día fue a las 3:30 de la madrugada. Yo era joven todavía en esa época, así que había ido a carretear con mi mujer, estábamos recién casados.
ocurrió esta cuestión en la noche, yo me desperté, no estaba 100% de condiciones, porque habíamos estado carreteando, me despierto, en realidad tomé el tiempo, porque de una forma me di la magnitud de un sismo en la duración, ¿no es cierto? Tomé el tiempo y le dije, ¿sabes qué, señora? No se lo dije de esta forma tan educada, pero le dije, en alguna parte pasó algo serio. Se lo podría decir de otra manera, pero bueno, levántate mujer, porque en alguna parte ocurre algo serio. Eso algo serio podría haber sido una ruptura al frente de nuestras costas. Eso implica que un tsunami puede llegar en 10 minutos. En el caso de Coquimbo, hay unos reportes bien interesantes de estudio que hicieron los colegas de SIGIDEN. Hay reportes que la ola llegó cuando todavía estaba temblando. O sea, todavía no terminaba el terremoto, en algunas caletas los pescadores declararon que ya el mar está avanzando. Entonces, es el nivel de emergencia con el que nosotros tenemos que aprender a convivir. Y le digo a mi mujer, oye, levántate, ok, pueden un maremoto. ¿Qué me voy a levantar? Ya, chao. Imagínense, está mal una persona como yo, de Viña del Mar, criada en esa ciudad, 20 y tantos años viviendo, frente a esa fuente de vulnerabilidad. Y sin embargo, no hubo cómo hacerla entender que deberíamos evacuar preventivamente. Al final, ¿saben cómo la pude hacer entender? Le dije que si venía la ola, a lo mejor no iba a pasar nada, pero iba a quedar todo clausurado por los escombros, no sé si han visto cómo queda Japón, por ejemplo, cuando pegan la ola, que queda todo clausurado. Le dije, nos vamos a quedar acá 3 días, y como somos matrimonio joven, la despensa está vacía, por lo tanto no vamos a tener que comer, ya vamos. Y ahí a regañadientes agarramos, ahí viene la pregunta que salvar, pues. ¿Qué salvé yo? Mi computador, lo único que me importa. En la mochila y arrancamos. Pero les cuento esta anécdota porque en esa condición estábamos. O sea, ahora pensemos todo lo que hemos avanzado. Por lo menos el tema se ha instalado. Se está atacando diferentes frentes. El nuestro es un frente académico ligado con las políticas públicas. Pero yo creo que sí apareció en la discusión pública. Apareció en la discusión política, apareció en la discusión social y apareció en la discusión a nivel inclusive familiar. Yo creo que en ese sentido vamos bien encaminados. Obviamente nos falta muchísimo, estamos en pañales. Pero sí creo que tenemos que entender que esto es un tema a muy largo plazo. Los tiempos, yo siempre digo lo mismo, pero los tiempos de la Tierra no son los tiempos humanos. Los tiempos de nuestro lifespan es mínimo frente a los tiempos geológicos. Y bajo esa lógica tenemos que entender cómo estamos operando. Eso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, quedamos en la duda, ¿qué fue lo que le dijo a su señora o qué forma se lo dijo? Ahí me sale el periodista. Claro. Vamos a ofrecer la palabra a Carlos Aguirre, que también es doctor en gestión y valoración urbana. Uno de los temas que uno siempre sospecha, ¿por qué lo obvio no se hace? Y probablemente porque los intereses inmobiliarios son más importantes. El borde costero de La Serena con Coquimbo, donde se encuentran ambas comunas, que fue la zona más afectada, es una zona con mucho proyecto y por lo tanto, en general, prevalecen ciertos criterios de uso. Solo como detalle, en Arica existe la playa, creo que se llama Las Machas, ya no quedan, ¿eh? Pero cuando yo era joven iba ahí y había machas. Pero me llamó la atención la primera vez que fui a Arica, que estaba todo construido con vivienda, pero había un viejo barco metido como unos 100 metros adentro. Y yo pregunté, ¿y ese barco cómo está ahí? Es que fue el maremoto de 1800 no sé cuánto, pero estaba más adentro porque había entrado como 500 metros, pero el segundo maremoto lo sacó y lo dejó como a 100 metros de la playa. Oye, ¿y todas estas casas ahí? Sí. ¿Y todo el mundo sabe la historia? Sí. País curioso, a lo mejor le gusta vivir con el riesgo. La señora también, a lo mejor le gustaba el riesgo. Algunas personas la traen. Bueno, don Carlos Aguirre, doctor en gestión, tiene la palabra. Muchas gracias. Está funcionando. Buenas tardes. Ha estado bien entretenida las presentaciones de nuestros colegas. Voy a partir explicando por qué los constructores nos metemos en esto. Digamos. Yo soy constructor civil de profesión y soy director de la Escuela de Construcción de la UTLA y también pertenezco a la red de directores de escuelas de construcción de Chile, que todos los años nos juntamos y uno de los temas que más nos convoca es el tema de cómo formamos a nuestros constructores de forma tal de que tengan directivas éticas para poder tomar decisiones y por otro lado las técnicas para poder tomar esas decisiones de forma correcta. El tema del borde costero es un tema que todos conocemos y sabemos que es muy complejo, sobre todo por las presiones inmobiliarias de ocupar esos terrenos que tienen una gran plusvalía. Ahora,
últimamente, ya en los últimos años, hemos estado trabajando después de algo parecido a lo que le pasó a Jorge en su casa. A mí el terremoto me pilló en Barcelona, haciendo el doctorado. A las 8 de la mañana tenía que inaugurar la reunión de doctorandos chilenos en Europa y tuve que decirle a todos que había habido un terremoto en Chile. La diferencia de horario fue bastante pequeña, fue realmente complicado. Por suerte algunos de nuestros colegas ya habían vuelto y se desempeñaban en distintas direcciones de obra, sobre todo los que estudian con nosotros en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, y pudimos generar las redes suficientes para tener información. Vimos en vivo cómo explotaba la Universidad de Concepción, porque en streaming la gente que estaba acá no tenía luz, nosotros sí lo pudimos ver, fue sumamente complejo, sobre todo para los colegas que estaban en la Universidad de Concepción. Y quedamos con varias como lecciones aprendidas. La primera lección era que la red, tal como nos habían enseñado en urbanismo y en gestión urbana, esa red social que se tiene que generar, era sumamente importante. Era necesaria, era conveniente y había que prepicarla antes. El networking que se podía generar en ese ambiente. El segundo era que la otredad, o sea, la capacidad de reconocer al otro como un sujeto, era parte de lo que éticamente tendríamos que realizar en ese momento. Muchos profesores universitarios de las escuelas de construcción, de arquitectura y de ingeniería dictamos charlas por Skype a los estudiantes que estaban en primera línea tratando de levantar los daños de los edificios en Santiago, Valparaíso, Concepción, etc. Llenaron miles de fichas. Yo llegué a saber que eran cerca de 80.000. Todavía duermen en la bodega de alguna universidad porque nadie fue capaz de sistematizarlo. Una de las primeras dudas que nos surgió de esta enseñanza fue decir, bueno, tenemos que coordinarnos. Nos tenemos que coordinar y tenemos que ser capaces de ocupar las Smart Cities para poder desarrollar elementos de networking que nos permitan ir desarrollando. Entre medio, Hernán Rivera Letelier firma una columna hermosa en El País de España, donde él indica que los chilenos en el minuto después del terremoto, antes que tú te comunicaras con tu señora, en vez de rezar como había ocurrido en los terremotos anteriores, agarraban el celular. Y eso, en conjunto con toda la capacidad que logramos armar para comunicar a la gente y saber que tus familiares estaban bien, nos dijo, bueno, ¿por qué no pensamos en algo un poco más allá? Y desarrollamos, junto con dos profesores de la Escuela de Arquitectura y de Diseño de la Universidad Católica, una app que logramos conseguir el financiamiento en el Fondo Angelini y que hoy día estamos empaquetando para el levantamiento de los daños en vivienda post-terremoto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y le digo ¿dónde está el senador? Se me perdió el senador presidente de la comisión. Que si nos quiere ayudar para el empaquetamiento, porque lo queremos presentar en los fondos internacionales, sería bastante bueno. Particularmente porque hoy día estamos trabajando junto con bomberos, junto con la ONEMI, en varias iniciativas que nos van a permitir no solamente captar los daños de la vivienda, que se va a hacer un sistema experto, donde aportaron prácticamente todos los profesores de estructuras de nuestras universidades. Y, primero, tenemos un sistema experto que nos permite identificar los daños de la vivienda. Eso queda georreferenciado, podemos calcular si le ponemos bajo distintas capas de información la gestión de primera llegada, o sea, la gestión de bomberos, la gestión de Cruz Roja, etcétera. Y por último, tener una magnitud del daño si la cruzamos con la base del Servicio de Impuestos Internos. En eso estamos trabajando en eso, en un equipo bien especial. Alejandro Durán, diseñador y particularmente creativo, nos ha diseñado unos modelos 3D maravillosos de autoinstrucción para que la gente que vaya tomando el app que va a ser pública pueda identificar los daños de la vivienda. Y Orlando Vigorú, que es mi amigo y profesor de estructuras de hace, no voy a decir cuántos años porque Orlando se me va a enojar, pero tiene una buena cantidad de años de docencia encima. Bien, nosotros estamos trabajando en este tipo de estructuras y lo que queremos es potenciar la labor del ciudadano que reconoce al otro como daño, que reconoce al otro como sujeto de daño, igual que él. Uno de los temas importantes del sismo del 2010 es que independiente de que la construcción en términos agregados
tuvo muy buen resultado, o sea, tendremos que ser muy autocríticos para decir que la construcción tuvo problemas, más allá de los casos que todos conocemos. El gran problema que existió tiene que ver con revestimientos o estructuras que se colocan en los edificios que no son netamente estructurales y que se ven muy feas, se ven muy complicadas, y uno puede llegar a decir que tiene un problema, un daño mayor, cuando no lo es. Que también es parte de lo que nosotros queremos revisar y estamos en eso. Bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, como ustedes ven, no hay que ser tampoco tan negativo en la percepción de los avances, resiliencia de los chilenos en estas materias. Primera lección, si va a haber un terremoto, ojalá usted esté haciendo un posgrado en Barcelona. Quedó claro. O juegue rugby, que es una buena alternativa, por lo menos evita las réplicas. Son maneras de enfrentar situaciones catastróficas. Vamos a hacer una apertura de intervenciones, por si uno de ustedes quiere hacer preguntas o quiere hacer aportes también, ¿eh? O sea, se admiten intervenciones libres. Jorge, tú hablaste de que Sigiden tiene una enormidad de profesionales expertos, entre ellos comunicadores. Y hace una semana, cuando el rector de la Universidad de Chile inauguró su centro de estudio de desastre, dijo que lo importante no era era la transdisciplinaridad, no solamente que existieran separados, sino que conversaran entre ellos. ¿Eso existe en Sigiden y cómo se da? ¿Qué significa que un psicólogo se siente con un estructuralista, por ejemplo? O sea, de hecho, yo existo, o sea, bueno, un ejemplo que yo mejor conozco. El proyecto que nosotros estamos trabajando ahora tiene que ver con mejorar las condiciones del contexto urbano para hacer las evacuaciones más expeditas en caso de una emergencia tsunami, dado que tenemos 15 o menos minutos para evacuar. Eso implica ir al origen del problema, que es el escenario sísmico. Entonces tenemos gente que se dedica a modelamiento de los terremotos, tenemos gente que se dedica al modelamiento del tsunami, que viene después de ese terremoto, para poder entender cómo va a ser la inundación en la ciudad. Necesitamos saber cómo la ciudad es, porque por ejemplo el agua no es como el agua corriendo sobre una playa, es un agua que va a meterse entre los edificios, va a interactuar, por lo tanto necesitamos saber qué estructura tiene la ciudad. Un problema que tenemos es que esa información generalmente no está levantada. Entonces, por ejemplo, tenemos gente trabajando con drones para poder levantar la ciudad y mapearla desde el aire. Ahí entra la gente que trabaja en la ciudad misma, planificador urbano, arquitectos, como en mi caso. Tenemos gente también trabajando en el comportamiento de las personas que van a usar esa información y cómo la van a evacuar, porque de hecho acabamos de volver con Alejandro un ejercicio que hubo en Iquique, que se está trabajando con niños de colegio. Se está haciendo una investigación de cómo esos niños, Andrea ella es geógrafa, en realidad, la encargada. Es geógrafa, pero está trabajando en un proyecto específico enfocado en los escolares. Entonces lo que se les pregunta a los escolares, se hacen simulaciones de la evacuación y que ellos mismos vayan detectando los problemas que encuentran en la ruta. Entonces nosotros pescamos esa información, que es una cosa muy, podríamos decirlo, rupestre, de un nivel muy ground-based, como es la gente, pero la podemos trasladar a modelos digitales, por ejemplo, de simulación de evacuaciones. Entonces a eso me refiero que es multidisciplinar e interdisciplinar, porque en realidad la realidad es multidisciplinar. Y lo que nosotros tratamos de hacer es abordarla de todos los componentes que son necesarios para poder entender el problema en su complejidad. Reducir el problema no lleva a nada, en el fondo. Políticas también tecnocráticas que no entienden cómo la gente va a reaccionar de verdad, sobre todo en una sociedad como la nuestra. Nosotros no somos Japón, donde si a la gente se le dijo no evacúe porque la ola no va a superar, no sé, los 4 metros, y después llegó una ola de 8 metros, sobrepasó las defensas y la gente murió ahogada. Que una de las críticas. Cuando uno va a Japón, yo tuve la suerte de ir un par de veces, ellos miran el fondo y ellos lo llaman la respuesta espontánea del pueblo chileno, algo así. En realidad hay una forma también más chilena de denominarla, pero entonces nosotros tenemos que trabajar con eso, tenemos que trabajar con esa autonomía de la gente para reaccionar y desconfiar de la autoridad. La gente ahora desconfía de las instituciones, confía en la autoridad, pero eso no necesariamente es malo. También hay que entender que eso se puede dar vuelta y utilizarlo para proveer mejores planes y mejores estrategias. Y eso, a mi juicio, se recoge con un enfoque multidisciplinar. Fíjese que el terremoto en sí nunca me asusta tanto porque uno empieza a mirar para todos lados a ver si va a sobrevivir y reacciona a toda la adrenalina y
El problema son las réplicas. Porque parece que uno queda en estado espiritual tan sensible que ahí ya viene. Es como las películas de Jason, ¿no es cierto? Este monstruoso que cuando aparecía pero cuando parece que al abrir la puerta va a aparecer, esa cosa tiene los terremotos, que es la incertidumbre, que uno no sabe cuánto va a ser el huascazo segundo y si el que va a venir es más grande que el primero. Entonces ahí hay un fenómeno que los psicólogos podrían ayudarnos a ver cómo se prevé el comportamiento humano, porque lo más terrible no es lo que pasa, sino que el permanente temor que nos genera por meses, que llega realmente a alterar. Yo recuerdo un cambio de mando cuando estaba el presidente Piñera, que se movía eso y todo el mundo en terror. Fíjense que pasó algo, trágico, porque termina la ceremonia y todos salen corriendo. Se suben a los autos y los presidentes visitantes desaparecieron en cuestión de horas. Lo único que querían es salir de acá. Bueno, vimos algunas imágenes. Es el temor de las réplicas, porque esa fue una réplica. Imagínense si se vivió el terremoto. Bueno, está ofrecida la palabra. Mi nombre es Patricio, soy psicólogo. Y siguiendo con lo que decía Jorge, la pregunta en verdad es para los tres. En el fondo, ¿qué importancia se le da hoy en día a la cultura local? A la cultura local, y qué importancia se le debería dar realmente para enfrentar y para preparar para los riesgos. A los tres comienzo yo. Es clave lo que tú dices. Hoy en día en todas las políticas de gestión de riesgo es primordial el mapeo o lo que uno puede recoger de la comunidad local. Ellos te pueden decir qué pasa ahí, los que llevan viviendo muchos años, tienen la historia para atrás, ellos saben dónde están principalmente los principales riesgos, y en base a ello uno puede construir un plan verdaderamente contingencia. Lo que está pasando en este país, que ya lo hemos tocado en este panel, es que efectivamente está desconectada las autoridades locales, políticas, con la sociedad civil. Entonces, hoy día, no sé si ustedes saben, tenemos un enjambre de sismo en el sector de Villarrica, porque tenemos varios volcanes que están activos. Entonces es la comunidad la que te puede ir diciendo, mira, esto pasó hace 10, 15, 20, no va a haber mayor problema, o sí, porque hemos sentido ruidos que no se sentían hace 10 años atrás. Si eso no lo recoge la autoridad, o como decimos el buen chileno, no lo pescan, o queda ahí, o queda el reclamo en la oficina de parte, no va a pasar nada. Y ahí viene lo que nosotros estamos reclamando, esa escasa o ese poco poder, o esa poca empatía de reacción, y que finalmente se termina reaccionando cuando ya tenemos la explosión del volcán ahí mismo. Por lo tanto, lo que nos puede aportar la comunidad, la persona local, es tremendamente valioso para recogerlo, para procesarlo y para prepararnos para lo que pueda venir. Pero está el corte, no hay comunicación entre la sociedad civil y en este caso quien esté coordinando el tema del Estado. Se supone que la ley, y vuelvo a la ley, ponía al mismo nivel, o pone al mismo nivel a todos estos actores. Y la ley habla de esta comisión de emergencia, donde no solamente está la Fuerza Armada, la autoridad de turno, política, social, sino también están las comunidades. Pero mientras eso no exista, lamentablemente hay un oído de sordo. Gracias. Toda la importancia de lo que debería darse es fundamental. O sea, no creo que una respuesta que no resiste ningún tipo de ambigüedad ni doble lectura. Es esencial, es fundamental. Cualquier tipo de proyecto está destinado al fracaso si no se considera un poco el comportamiento real que las personas podrían tener, y por eso es tan importante levantar ese conocimiento. El tema difícil es como encontrar los mecanismos necesarios para poder construir me parece a mí, un vínculo constante. Y lo encuentro más difícil sobre todo es mantener el vínculo en el tiempo, en realidad, porque han cambiado los actores, no solo sociales, sino que también institucionales. Pero evidentemente es una tarea imprescindible para el éxito de cualquier tipo de programa. De otra forma está destinado al fracaso. Bien, yo concuerdo con Jorge plenamente. De hecho, uno de los lineamientos que tenemos como equipo es el desarrollo de estas Smart Cities a nivel de lo local, y que por lo tanto la primera respuesta y los primeros datos que se entreguen para la gestión del riesgo se tomen a nivel de comunidades organizadas o menos organizadas. Ahí hay un tema que es interesante, y que me van a disculpar que me salga un segundo el tema y que tire un par de
de tallas, como diría un amigo por ahí. Hace un par de días llegó un alumno a mi oficina diciendo que había un Pokémon dentro de mi oficina y que sí se lo podía capturar. Entonces, a mí me pareció esto maravilloso. Le dije, por favor, mientras no sea yo el Pokémon, no hay problema. ¿Ya? Entonces lo captura y todo, y le pregunto, oye, ¿cómo está esto que estás buscando Pokémon con estos sistemas? Y me dice, mira, conocí a mis vecinos, porque salimos juntos a capturar Pokémon. Y ahí mi cabeza, que está pensando en cómo desarrollar nuestra app de mejor forma, decía, claro, nuestra idea de pensar en un módulo instruccional con distintos niveles, donde está el experto, está el senior, está el capacitado, y está la persona, el habitante de esa zona, que pueda llenar cierta información con distintos niveles de confiabilidad, producto de su conocimiento, pero que sirva para poder tomar algún tipo de decisión, era importante. Ahí me dije, a mí mismo estamos bien. De hecho, llamé a Alejandro y le dije, Alejandro, tu idea de los 4 niveles está perfecta, digamos. Ahora, yo creo, y ahí que un poquito más, y viene un tema casi como disciplinar, que hoy día los territorios, si los entendemos solamente como un ente físico, sin entender el ente social que subyace en él, estamos haciendo una lectura particularmente miope, para todo, desde las políticas públicas hasta cómo entendemos un edificio, por decirlo de alguna forma. Y esas redes nos permiten, esas redes sociales que se generan dentro de estos territorios habitados, son la clave para la futura gestión de ellos. O sea, ya apostamos en cierto modo a la autogeneración de estas redes. Oye, y además reforzando esa idea, porque yo creo que es sumamente importante, solo la gente que vive en una localidad sabe cuáles son los puntos más vulnerables y curiosamente la experiencia le enseña dónde hay que reaccionar primero. Solo una anécdota. En el caso de Antofagasta, cuando ya se paró la emergencia misma, porque dejó de llover, estaba conversando con el general Hernández, que es el jefe de la división, y en un momento me pregunta, a ver, ¿qué hacemos primero? Yo le dije, limpia tiro las calles. Y me quedo mirando, ¿por qué? Porque esto no es como el desierto arábigo, que es arena que chupa. Es como una masa permeable que el agua pasa y puede recorrer cientos de kilómetros, y de hecho todos los puertos del norte en el fondo son cerradas de ollas que se van cerrando, y el mismo agua y la erosión de los millones de años va produciendo los bordes costeros entre la cordillera de la costa y el mar, algunos lugares con bastante pendiente, pero en general relativamente planos, y eso permite que se instalen las ciudades. Por lo tanto, para cualquier efecto de una lluvia, por ejemplo, eso es catastrófico, porque el agua no llega de la que corre directamente incluso del borde de la costa, sino que puede venir de muchos kilómetros, cientos incluso de kilómetros, y se va juntando agua. Y eso es lo que produjo los aluviones, por ejemplo, en Antofagasta o el mismo Taltal, que fue de menor envergadura de Ogracia. Ahora, segundo detalle, es que esa tierra, una vez que se humedece, después se seca y se endurece como piedra, no hay manera de sacarla. Por lo tanto, la única manera de que no haya que terminar a dinamitazo es actuar de inmediato, es contra el tiempo. Y si ustedes se fijan, todos los parlamentarios de la zona lo que más se quejaban era el polvo que queda sobre la ciudad después de una catástrofe de este tipo en el norte. Cuando las autoridades no son de la zona, no necesariamente sería lo primero que se preocupan. Pero basta 3 días de sol y usted tiene un enorme y grave problema. Por eso que yo avalo mucho que la cultura, la experiencia y el conocimiento popular o común es clave rescatarlo en las políticas de prevención. Está ofrecida don Raúl Sor, por favor, la palabra. Gracias. Me ha parecido muy interesante, bueno, primero tener este evento y promover el debate de estos temas, e interesantes las intervenciones de cada uno de ustedes. Y claro, un desastre es una radiografía a fondo de un país. Y a mí lo que me llamó profundamente la atención, y en eso coincido con Carlos, que este país resistió extraordinariamente bien desde el punto de vista de la construcción, el terremoto del año 2010. Y si uno compara con lo que pasó semanas antes de nuestro terremoto en Haití, en Puerto Príncipe murieron 140.000 personas. Sin embargo, en Haití no hubo saqueos, no hubo psicoseo, no hubo el pánico que se vivió en las ciudades chilenas. Y si bien yo me alegro y creo que podemos estar orgullosos de la calidad de la construcción, porque
me tocó ir a visitar algunos lugares con una delegación de chinos que vinieron acá, que no podían creer lo bien que había resistido el país y me comentaban con amargura que años antes ellos habían tenido un terremoto en el interior y la gran desgracia fue que se cayeron los colegios, pero no la sede del partido. Es decir, los constructores sabían exactamente dónde tenían que usar más cemento. Es decir, la corrupción que quedó al descubierto en China fue atroz. Y esto contrasta con lo que vimos en Chile para bien. Pero yo creo que el espectáculo que tuvimos de saqueos, la histeria que se desató, y particularmente el psicoseo, específicamente el terror que tuvo la gente de ser asaltada en sus hogares por turbas inexistentes, en la mayoría de los casos. Es decir, fue una psicosis colectiva. Ahora, yo creo que eso nos dice volúmenes sobre lo mal que está nuestra sociedad. Porque, claro, o sea, podemos construir bien, y eso ya es mucho, pero, es decir, somos una sociedad, si lo comparamos con Haití, absolutamente enferma. Los haitianos son el país más pobre de América Latina, y sin embargo, no hubo saqueo. Uno ve lo que pasó en Japón, y uno llora de emoción de ver cómo los japoneses entraban a las tiendas y compraban un bidón de agua. Y al salir, yo vi entrevistas, y tengo colegas que estuvieron allá, y les preguntaban, pero mira, ¿por qué no llevas más? No, porque hay otros vecinos que también lo necesitan. Y uno vio las actitudes de egoísmo. Es decir, yo lo encuentro algo extraordinario y que si no nos dirigimos a esos temas, creo que estamos tratando de enfocar técnicamente algo que es un problema social. Justamente a eso me refería. Hemos avanzado en construcciones, es obvio. Pero efectivamente, cuando yo hice la crítica, cuando partí con esta crítica, me refería a eso. El comportamiento, el aspecto psicológico de los chilenos no ha cambiado. O sea, seguimos siendo los mismos. Y ese es el problema, usted dio en el clavo, ese es el problema. ¿Qué va a pasar con otro tipo de emergencia? Nuevamente lección aprendida. Después, otro tipo de emergencia, nuevamente lección aprendida. Ese es el problema. En eso no hemos avanzado como sociedad. Una pregunta para usted, Alejandro. Usted está hablando delante sobre los puntos críticos, de que las personas saben cuáles son los puntos críticos de su ciudad. Usted como parlamentario del norte, no sé, quería saber si se está trabajando de la parte legislativa por el tema de la inspección a los tanques de relave minero, que es en su zona, la zona norte, abundan, y teniendo en cuenta que se pronostica un gran terremoto para ese lugar. Quería saber si se está haciendo eso de la parte política. Bueno, desgraciadamente algo se hace, pero como se hace en el país nunca es tan decisivo porque se hace sobre las políticas de las actuales relaves que están todavía funcionando y hay una empresa que está haciendo una explotación. Se le han aplicado más exigencias y más estándares. El problema es que nadie se hace cargo de los relaves que quedaron abandonados porque los emprendimientos productivos de la época ya cesaron y las empresas se fueron. Y eso está lleno el desierto. Y tenemos, bueno, ese no es el único problema, pero hay un montón de puntos críticos que quedan por la acumulación de experiencia en el pasado. No olviden ustedes que en general las zonas extremas de Chile son zonas de sacrificio. O sea, los estándares de vida hoy son cosas insólitas. Por dar un ejemplo, no solo Antofagasta, una vez fui a Pozo Almonte y me encontré con 3 detalles a contarle. Primero, me invitan a conocer una, ¿cómo le llaman? Una evacuación de las aguas servidas, y había una instalación que no me había dado cuenta, yo sentía el olor raro, sí, en medio de una población, la plaza tenía un montículo como de unos 3 metros, y pusieron algunos arbolitos, pero si uno caminaba hasta arriba se encontraba con la planta, que no era una planta de tratamiento de agua servida, era agua servida pura, almacenada. Eso es en Hospicio hoy, esto fue contada en campaña. Después me llamó la atención porque habíamos ido más hacia el interior. Usted se preguntaría qué hacía Guillén Tarapacá, no conoce geografía, andaba buscando votos equivocados. Era porque estaba apoyando a otro candidato, entre paréntesis. Bueno, veníamos de vuelta, ya caía la noche y el viento cambia de dirección. Y de repente veo un polvo amarillo. Y pregunto, ¿qué es esto? Sobre Alto Hospicio. No, es el azufre. ¿Pero cómo el azufre? Sí, porque ahí se tiran montones, las empresas amontonan azufre, no tiene ningún sistema de amortiguación de los efectos que produce el viento, y la gente en la noche respira azufre.
Pero no es que lo detecten científicamente, técnicamente, no, a simple vista. Y a todos les parece normal. Ninguna autoridad sanitaria declaró emergencia y el empresario que había sido presidente designado de Colo-Colo alguna época, decía que no era problema de él porque cuando él se instaló con su empresa, esa ciudad no existía. Y después se instaló en una cosa que fue espontánea, qué sé yo, entonces era problema de los demás, él no tenía por qué estar haciendo inversiones en un lugar que originalmente, cuando él se instaló, eran otras las reglas del juego. Así que si la gente respiraba azufre, no era problema de él. Segunda. Y la tercera fue, habían unas construcciones nuevas y hubo un rompimiento de una cañería, de esas más o menos grandes. Oye, hizo una fosa de 4 o 5 metros. Pasó debajo de las casas y las casas se partieron. Y las entregaron así, solo que le pusieron cementito y las taparon, rellenaron de nuevo, pura arena. Pura arena. La rellenaron, se pavimentó y se le entregó a la gente. ¿Usted cree que acá en Santiago podría pasar alguna de esas tres cosas? Cuando nosotros alegamos por la farfana y el mal olor, que es una planta de tratamiento, a lo mejor mal administrada, pero una planta de tratamiento, y allá esa misma, no es una planta, sino que un depósito de agua servida en medio de una población. Todos los cabros chicos, sobre todo enfermos con enfermedades gastrointestinales. Senador, buenas noches, mi nombre es Rodrigo Rodeco. Don Raúl Sor, ¿cómo está? Bueno, yo vengo entrando un poco por la ventana. Patricio, te encuentro toda la razón. Voy a explicar brevemente. Vengo llegando de Turquía, llegué tarde al foro y me dieron la oportunidad de hablar un par de minutos. Voy a ser lo más breve posible. Soy quien desarrolló los protocolos de la ONEMI que actualmente se ocupan hace más de 30 años. Así que me pueden tirar todo lo que quieran. Pero hay un detalle, son protocolos ampliamente desarrollados y voy a tocar brevemente un par de tips de todo lo que hablaron. Usted dijo de las Fuerzas Armadas. En los años 80 hacíamos un tema que se llamaba juegos de guerra. Era famoso juegos de guerra porque se creaban situaciones límite para precisamente ver cómo era nuestra reacción ante un tema de la naturaleza o un tema relacionado con el hombre. Y eso se perdió. Se perdió por temas que no vamos a entrar en detalle, que no es mi área, pero se podría retomar. Y lo bueno que tienen las Fuerzas Armadas es que son muy aplicadas. Por lo tanto, tenemos una fuerza muy grande de cohesión, de trabajo rápido y de despliegue. Son autónomos. Usted dijo recién un tema de que tenía 30.000 personas y tenía 5 escuelas. Recién estábamos hablando de ese tema, que uno de los errores que se cometió en Atacama fue que la gente estaba muerta de frío y teníamos los regimientos vacíos. Y podíamos haber dado precisamente soluciones desde el punto de vista de la emergencia: agua, ducha, un poco de comida y un poco de sueño y calefacción, y ya esa gente no tendría el primer trauma, que son de las 72 horas de la pre-emergencia del área de la psicología de la emergencia. Patricio dijo una cosa muy cierta. A mí me tocó estar en Ecuador ahora, vengo llegando de Alepo, estuvimos rescatando niños allá al edificio, el hospital que fue bombardeado. Y Patricio puede entender perfectamente que la emergencia tiene muchas caras y tiene muchos matices. Pero hay algo en común de todos ellos: desesperación, angustia y llanto. No importa el credo, no importa la civilización, ni el tipo de persona, todos sufren exactamente igual. Creo que esto es una tremenda oportunidad a seguir adelante, creo que esta es una tremenda instancia. Les agradezco haberme dejado entrar un ratito al final, pero creo que el camino todavía es largo y es serio. Y una ley se tiene que reformar de urgencia. ¿Sí? Primero quiero partir con una reflexión y después quiero hacer una pregunta. La reflexión que yo tengo era en base a lo que decía don Raúl Sor. Yo viví el terremoto del 2010 en Talca y vi todo lo contrario, no vi saqueo. El único saqueo que yo vi fue de un local que subieron unilateralmente el precio del agua exponencialmente 10, 20 veces. Ese fue el único local que fue saqueado, por lo menos en Talca. Distinto a lo que salió. Yo no tenía tele en ese momento porque no había electricidad. ¿Qué fue lo que me encontré allá? Primero, con el tema de que faltaba esperanza. ¿Y esperanza por qué? Por una razón simple, porque llegaban las noticias de Constitución y lo que teníamos es que se había avisado por distintos medios de que no iba a haber un tsunami y finalmente lo hubo. Y hubo harta gente, quizás no tanto como en Haití, que falleció. Pero también vi la solidaridad y vi la esperanza. Y yo creo que lo que falta a este país un poco es esperanza. Y esa esperanza me lleva también a la pregunta, después de esta reflexión, ¿no? Yo entiendo que existen dos tipos de reformas, que son primero las reformas estructurales, que son las de primer orden, y después existen las reformas de segundo orden, que pueden ser las que se pueden hacer por medio de innovación. Dentro de la reforma
estructurales, lógicamente está la reforma legal, que sería, no sé, ampliar el porcentaje que se pueda sacar del presupuesto de la nación en caso de que exista alguna catástrofe pública, que eso es constitucional y eso es legal. El grave problema que tenemos los chilenos es que somos muy legalistas y no nos damos cuenta que quizás con nuestras propias cosas podemos hacer. Dentro de ese cambio constitucional, lógicamente, lo que viene es un cambio a la Constitución. A mí lo que me gustaría saber como pregunta es como reforma de primer orden, es decir, estructural, ¿qué es lo que propondrían ustedes? Por ejemplo, subir esta cosa de que uno pudiera sacar más del 2% constitucional, que podía ser el 3 o el 4 en caso de catástrofe. Y lo segundo son las reformas de segundo orden, porque lógicamente eso tiene que ir la de primer orden con un plan estratégico respecto de los servicios, cómo implementamos los servicios, cómo no implementamos los servicios, cuáles son los servicios que van a actuar o no. Y de segundo orden respecto de lo que tenemos, que yo creo que es necesario innovar y yo creo que estamos en el momento de la idea y de la esperanza, ¿cómo podemos innovar con lo que tenemos? Quizás para poder apalear en caso de que exista un desastre natural, porque lo más seguro es que si esperamos la ley, igual va a existir un desastre natural. Y eso tiene que ver con la desconfianza y con la esperanza. Entonces le hago las preguntas a usted y a usted, presidente, perdón, senador, para que me la puedan contestar, por favor. Muchas gracias. Gracias. ¿Ofrecía la palabra? Yo prefiero, bueno, me sobrepasa un poco la pregunta. Déjame digerirlo un poquito. Prefiero darle la palabra a los más técnicos. Pasa la pregunta, bien. A ver. Amigo mío, yo de constituciones no entiendo mucho. No soy abogado ni nada de eso. No me gustan algunos artículos. Antes que lo reformaran no me gustaba ninguno. ¿Ya? Por eso. Pero si vamos a todo lo que tiene que ver con esta superestructura legal, que son propias de nuestro país, yo creo que tenemos una deuda súper fuerte. La primera deuda fuerte tiene que ver con alinear la gestión urbana con la planificación urbana. Hacemos planificación cuando ya el fenómeno lo tenemos encima y por lo tanto no somos capaces de prever ninguna de las situaciones. En la gestión urbana necesitamos tener a los actores funcionando con un rayado de cancha relativamente conocido. ¿Ya? Un detalle de lo que planteaba el senador hace un momento atrás de La Serena, uno de los pocos lugares donde el primer piso no tuvo problema, fue uno donde está el helipuerto. Porque la ola se fue para el lado, digamos. ¿Ya? Y hay un solo edificio que tenía un muro de contención que tenía que ver directamente con la relación público-privada del Faro La Serena como hito urbano y la presencia de un edificio de 10 pisos al lado. Ninguno de esos dos tuvo. Hay un viso importante que no se gatilla completamente porque nos hacen falta el rayado de cancha para que la gestión urbana sea eficiente en ese sentido y tenga directrices claras. O sea, no solamente por el aumento de plusvalía vamos a sacrificar la ciudad, no solamente por el aumento de plusvalía vamos a dejar de tener una cantidad importante de bienes públicos. Ya la planificación urbana, en su inicio y en los textos clásicos, lo que busca es administrar en la ciudad los bienes públicos. ¿Ya? Y ese es uno de los puntos en cuestión. Respecto al segundo orden, yo creo que, nosotros estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en herramientas de innovación que nos permitan generar redes independientes del Estado, porque creemos que el Estado se va a demorar un rato. Y por lo tanto, en este modelo hay redes, primero, por ejemplo, para que todas las escuelas de construcción de Chile asuman el marco nacional de cualificación y tengamos claro que dentro de nuestro currículum tienen que haber temas de ética, tienen que haber temas de sismorresistencia, tienen que haber temas de cómo nos manejamos ante una emergencia, ¿ya? Y por otro lado, el tema de cómo nuestras smart cities o nuestros juguetitos nuevos son capaces de servir para algo más que jugar Pokémon, digamos. Pero con el Pokémon te puedes sacar selfie, ¿eh? Exacto. Claro. Ahora, ojo, es súper importante el punto y el análisis que decía. Mi alumno no conocía a sus vecinos. El alumno no conocía a sus vecinos. Y para él, jugar Pokémon era la oportunidad de conocer a sus vecinos.
porque salían juntos a buscarlo. Entonces, en ese contexto, yo creo que hay una oportunidad de innovación que está botando, y el hecho de generar nuevas comunidades. Hay otras líneas, por ejemplo, de algunas fundaciones de cabros jóvenes, por decirlo de alguna forma, que han sido alumnos míos, que están trabajando sobre temas barriales, sobre temas de cómo las Smart Cities permiten hacer micromercados colaborativos, ¿ya? Que son interesantes de realizar. Ahora, siempre los pensamos como, no sé, los pensamos en vivienda en extensión, etcétera. Ojo, hoy día Chile está creciendo en densidad, está creciendo en edificios. ¿Y los edificios, alguien conoce a su vecino? ¿Alguien sabe quién es el que vive al lado? ¿Qué es lo que tiene? ¿Alguien tiene una mochila de emergencia afuera de en la puerta de su casa? Mi mujer no, porque no vale, porque la hicimos juntos hace un ratito atrás y tenemos una mochila cada uno de emergencia. Claro, tenemos nuestra mochila de emergencia en la puerta. No lo tenemos, no conocemos al vecino. Hay mucho que trabajar ahí, y que es parte de la conciencia que tenemos que generar, y este tipo de debates nos sirven para ello, digamos. Perdón, es bien corta la respuesta en relación a tu primer análisis. Partamos por lo básico. Necesitamos la ley, porque la ley obviamente mejorada con presupuesto, si no, no sirve la ley. Entonces, esa es mi respuesta. O sea, en este momento no tenemos la ley, que tendríamos que haberla tenido el 2011, porque el 2010 y se presenta el 2011. Teniendo ese marco regulatorio con presupuesto, ya podemos partir de algo. En este momento no tenemos nada. Ese es el problema. En todo caso, para efectos legales, la ley ONEMI yo considero que es de la mayor importancia. El hecho de que la hayamos cuestionado es precisamente porque la valoramos. Segundo, para efectos de la Fuerza Armada supone una modificación de la ley orgánica constitucional. Porque una cosa es recurrir a las Fuerzas Armadas por una situación de emergencia, uno recurre a todo. Pero si tú ya quieres que las Fuerzas Armadas cumplan un rol en, por ejemplo, todos los estudios de los factores de riesgo de todo el mapa de Chile, de todos los centros urbanos, cuáles son los riesgos, ellos pueden ayudar mucho en eso, para prever y elaborar políticas. Segundo, eso supone una política de equipamiento con equipos polifuncionales, que no sirvan solo para la defensa del territorio, sino que sean también para ser capaces de operar en ayuda. Se recurre mucho a la Fuerza Armada porque solo ellos y algunas mineras tienen equipos suficientes cuando hay situaciones críticas para despejar caminos o llegar a determinados lugares inaccesibles, por ejemplo. Pero eso entonces supone que se va a hacer una labor permanente ya desde la prevención, planificación, y con mayor razón en el momento de la crisis, el Estado tiene que asumir que eso no es gratis, eso tiene un costo, y por lo tanto tiene que estar considerado. El otro tema principal son las estructuras de mando. En la crisis, el tener claro quién toma las decisiones siempre aparece de inmediato como un tema central. Lo que nos pasó para el 27F, que al cortarse las comunicaciones, nadie tomaba decisiones, además tampoco las podía comunicar. Así que mientras no se resuelva todo el tema de acceso a una información, con líneas de seguridad en la información, para que se mantenga la comunicación, e integremos los sistemas privados y públicos y estructuras de decisión debidamente definidas, es difícil la reacción rápida. Porque, por ejemplo, en Antofagasta estábamos todos sentados, tuvimos dramáticas horas en una mesa, mirándonos todas las caras, esperando que Santiago declarara la situación de emergencia para el general que estaba fuera del edificio de la ONEMI, en sus vehículos, esperando a que llegara el orden de Santiago para tomar el mando. Tienen que haber pasado en esa situación como 3 horas. Porque si Santiago no declara, no pasa nada en las regiones. Imagínense cuántos maremotos van a ocurrir con tragedia antes que podamos reaccionar. Cuando si nosotros tenemos un sistema descentralizado de toma de decisiones, y ahora vamos a la descentralización del país, que requiere una nueva estructura del país, donde la toma de decisiones y los gobiernos regionales tengan empoderamiento para evaluar la crisis, y un mecanismo que va desde el gobierno local hacia el gobierno regional, gobierno nacional, según la magnitud de la crisis, pero las primeras decisiones tengan facultades las autoridades locales, y además de obligaciones cuyo no cumplimiento tiene que expresarse en una sanción realmente ejemplar, no tiene tampoco ningún efecto. Pero tiene que saber la autoridad local que ella tiene tales responsabilidades, y si no las asume tiene un castigo, una sanción.
como incluso la pérdida del cargo, la destitución, si no actúa como corresponde, porque si no nos tomamos en serio las disposiciones legales, no sacamos nada con aprobar leyes. Y ahí tenemos que entrar a empoderar el gobierno local que se haga responsable. Ahora, cuando la magnitud de la crisis es muy grande, le toca al gobierno regional y luego al gobierno nacional. Acá es al revés. Todo lo evalúa Santiago, pero si se queda incomunicado, no sabemos nada. Por ejemplo, y cierro con eso, Taltal pasó día y medio sin saber lo que estaba pasando en Taltal, no había comunicaciones. Entonces, con un grupo parlamentario, cuando ya en Antofagasta teníamos más o menos claro el problema, dijimos, recorramos un poquito el borde costero, de Tocopilla ya teníamos información, de Antofagasta ya se había controlado la situación, nos fuimos por tierra, logramos llegar después de bastantes dificultades a Taltal, y ahí había sido el problema principal. ¿Te fijas? Pero no lo sabía ni siquiera el intendente, no lo sabía el general de la división, porque se cayeron las comunicaciones. Entonces, primero, ahora se está estableciendo, dicen, un sistema de protección doble vía, porque además teníamos los sistemas de conectividad para efectos de información que iban en el mismo tubito, solo que 2 líneas. Entonces pasó el agua, se llevó las 2 juntas. Pero, senador, con los teléfonos satelitales no se suponía que se había arreglado el tema de comunicaciones. Se supone, aunque para esa época todos los sistemas fracasaron. Hubo algunas unidades militares que entre ellas mantuvieron la información, pero no tenían contacto con las autoridades civiles porque nosotros no teníamos, por ejemplo, el intendente no tenía el mismo tipo de teléfono como para poder conectarse con la unidad militar. Y como la ley no dice que la unidad militar le reporta al intendente, sino al alto mando, la información primero llegaba al alto mando en Santiago para que ellos transmitieran de nuevo para el norte. O sea, bueno, son todas las estructuras que tenemos que cambiar y eso supone diseños legales diferentes. Perdón, con relación al tema de los satelitales, que lo viví en carne propia, hay municipalidades que no tienen teléfonos satelitales. 1, algunos lo tenían y lo tenían descargado. Y 3, el teléfono satelital también tiene que tener un plan, y el plan hay que pagarlo. Y si no lo pagáis, no hay comunicación. Pasaron las 3 cosas. Con eso te digo todo. La municipalidad estaba guardado el teléfono celular porque era tan delicado Justamente. que se guardaba con llave. Y perdón, y te voy a decir algo más. Todos miraron en menos a los radioaficionados de Chile. Todos los miraron en menos. Y fueron las únicas comunicaciones que no se cortaron. Pero los miraban en menos, no, esos que saben. Para que tú veas. Yo tengo que dar una anécdota y un dato importante. Para el 27F, cuando estábamos en Barcelona con esta colección de estudiantes que lo único que querían saber era de su familia, logramos comunicarnos por Skype con Iquique. Y de Iquique, un compañero que es profesor de la universidad y que todo, logró conseguirse una radio de radioaficionado que se comunicaba con Penco. Y en Barcelona teníamos toda la información gracias al radioaficionado. Y con eso decíamos, ya sabes que mi mamá vive en tal lado, la pueden ir a ver, viejo, tu casa está bien, tu casa está mal, tus personas están, tu familia está ok, digamos, o estamos con problemas. Imagínense la locura que es que Santiago no haya podido comunicarse con ellos cuando nosotros nos podíamos comunicar con ellos y estábamos a 10.000 kilómetros de distancia. En todo caso, como anécdota, en la Comisión de Defensa, el senador Procuriza, que además es radioaficionado, él propuso que se creara una red nacional de radioaficionados. Eso existía antes, pero se desechó sin razón alguna en un país como este, y efectivamente fueron claves en la tragedia del norte, particularmente en Atacama. Ahora, el otro tema que lo propuse yo y que no me lo aceptaron porque era costo, era que se tiene que declarar en cada ciudad de Chile que a lo menos una radio, eso se puede concesionar, se puede hacer algún sistema de concurso para que sea transparente, a lo menos una radio sea equipado con dobles sistemas de seguridad y emergencia. Porque una de las cosas que pasó en Antofagasta es que se cayeron todas las radios, entonces no teníamos comunicación interna dentro de la ciudad, porque el alcalde podría haber dado cierta instrucción a la población, pero como todos los sistemas se cayeron, no había cómo tener comunicación interna. Ahora, bastaría que una radio tuviese sus antenas en 2 lugares totalmente distintos para que la probabilidad que caiga se disminuya. Lo mismo, equipos de emergencia con baterías para resistir a lo menos unas 48 horas. Bueno, esas cosas prácticas chocan contra el financiamiento dado el ajuste fiscal que el país está viviendo, como ustedes saben. Me dijeron por razones de tiempo 2 intervenciones más o 3. Las últimas 3, 1, 2 y 3. Mi nombre es Alejandra Planet.
Soy periodista y fundadora de una organización. Me quería dirigir a todos, pero a Patricio en especial. Nosotros estamos haciendo mapeos en las comunidades. Está también su preocupación para ver la necesidad directa de la gente. ¿Ya? Nosotros empezamos hace poco, somos comunicadores y periodistas, o sea, y psicólogos, la mayoría en desastre, que recién se están especializando porque no hay en Chile psicólogo. Él es mi hijo y él es uno de los primeros que se está especializando, ¿me entiendes? Y así están sumándose mucho. El tema es que lo que les quería decir a Patricio es que mucha gente se está sumando gratis, y llega a dar como no sé qué. Muchos profesionales jóvenes quieren ir a las comunidades, internarse 1 año, 3 meses, 6 meses para ver sus necesidades. Entonces yo creo que hay una esperanza, ¿ya? Hay una esperanza de poder prepararlos ante el desastre, ante lo que venga. Y acá viene la pregunta. Ya vamos en 2 grados de temperatura que subió la Tierra. 4 es terrible. ¿Qué se está haciendo o cómo se está exigiendo que las comunidades costeras se corran? Porque ya no es que se quieran poner en el mismo lugar y que pase la ola por el primer piso, por el segundo piso. Se tiene que exigir que se vayan más allá, porque el cambio climático, Chile es uno de los más vulnerables. Por lo que decía la persona de la ONEMI, genéticamente sismológica, esa es una parte, un área, geográficamente, volcán, tenemos todo. Entonces tiene que exigir la ley que las comunidades se vayan corriendo, después de escucharlos y convencerlos e informarlos. La gente no sabe. Ya en eso estamos y es un poco esperanza, pero la gente que se ha sumado, que llevan más de 100 personas, que se van sumando profesionales de distintas áreas. Eso les quería decir. Es triste la respuesta, sí, es que es triste la respuesta que te voy a dar porque lamentablemente, de acuerdo a la experiencia del 27F, todo lo que se dijo, que se iba a correr la cota, que no se iba a poder construir aquí ni allá, lamentablemente, por decisiones políticas, netamente políticas, los alcaldes dijeron, no, ¿cómo van a reclamar los vecinos? Vamos a perder los votos. Y por eso no corrieron la cota y dejaban a las comunidades hacer las casas ahí mismo. Pero también hay una responsabilidad de las comunidades, porque sabían o saben que en 20 o 25 años más o en 30 años más, la casa que le están dejando a sus hijos se la va a llevar un tsunami que puede ser mayor. Entonces, la responsabilidad es doble. La autoridad política que anda a preocupar los votos y que no es muy popular correr a la población o decirle que se vaya a otro lado, por un lado, y por otro lado, la irresponsabilidad de la sociedad chilena que insiste ahí mismo porque no quiere perder el terreno, porque no quiere que lo manden a otro lado. Así que aquí la responsabilidad en conjunto. Lamentablemente, no le veo salida a este tema. Bueno, buenas noches, Rodrigo Cienfuegos, soy director de Sigiden, así que mi pregunta va a ir más bien hacia el senador Guillén, debido a que una instancia en la cual es muy interesante intercambiar desde la academia también y lograr llegar directamente al mundo político. Bueno, y creo que la discusión se ha dado acá en términos de algo que nosotros hemos visto desde la investigación, que tiene que ver con esta visión de mando y control, un poco lo decía ahí el amigo de la ONEMI del año 80, que viene mucho del año 80, y la otra visión que es más bien ver desde el mundo local, desde las personas, y confiar en las personas también recogiendo las experiencias recientes. Y yo creo que eso es fundamental, si que hubiera espacio aún dentro de la discusión de la ley, que se pudiera discutir respecto a eso, porque efectivamente había una oportunidad en momentos de emergencia, de desastre, las personas quieren ayudar. No estoy de acuerdo con lo que decía don Raúl Sor, de que quieren ir a saquear. Yo creo que más bien la gran energía, el gran movimiento que se produce es por ayudar, por querer entregar información, por querer estar disponible para colaborar. Y esa energía yo creo que se puede canalizar y es una oportunidad para que también se recoja de manera descentralizada, partiendo desde abajo, y es importante también poder, hay experiencia y hay investigación de cómo construir eso también de manera más ordenada, porque tampoco puede ser de cualquier forma, pero es posible hacerlo. Y también esa discusión un poco de mando y control y ciudadanía o personas se da a nivel técnico o científico, porque el tema de los desastres ha estado muy tomado históricamente por el mundo sismológico.
Y es así donde han habido muchos esfuerzos en lo que es la red sismológica, por ejemplo, y hoy día, si uno ve el presupuesto de ONEMI, va un 20-25% solamente a la red sismológica. Entonces, en ese sentido, es difícil poder operar o trabajar desde el punto de vista de las personas, la ciudadanía y todo el trabajo que se puede hacer a nivel local. Se me pregunta un poco qué opinión tiene respecto a esa realidad y si hay cosas que se están pensando, trabajando que para mejorar en ese sentido. En el caso de la región de Antofagasta hay algunas experiencias interesantes, pero que son un poco particulares. La región de Antofagasta, a diferencia de la de Atacama, es de gran minería. La de Atacama es pequeña minería. Y eso tiene una diferencia enorme en la capacidad de respuesta. En Antofagasta nosotros rápidamente nos sobrepusimos a los problemas que tuvimos, porque las grandes mineras tienen equipo y por mutuo propio de colaboración y responsabilidad social, ellos ponen sus equipos a reconstruir caminos, a ayudar a limpiar ciudades, ponen equipos. Tenemos infraestructura, por lo tanto. Lo mismo, los grandes contingentes de las Fuerzas Armadas están en el norte. De hecho, Antofagasta como plaza militar es mucho más importante que la región metropolitana, por ejemplo, o Concepción. Ahí está el grueso. Entonces tú tienes equipamiento, helicópteros, aviones, no, en la Armada no, pero en las otras ramas sí, y por lo tanto hubo un despliegue muy rápido y oportuno. Pero en la tercera región, en cambio, se respondió más artesanalmente. Ahí fueron los radioaficionados. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender de la experiencia es que todos tienen un rol. A mí me llamó mucho la atención la única vez que he ido a Suecia, que aprendí hartas cosas. Una es que como era un país que estaba en el borde de la Guerra Fría, porque tenía a la frente a Finlandia y a la Unión Soviética, ellos estaban, no sé si ahora debe ser igual, estaban organizados de tal manera que todo sueco sabía que en caso de una emergencia, estaban pensando en algo bélico, todo sueco tenía una misión que cumplir, sabía dónde tenía que constituirse, a dónde tenía que ir y lo que tenía que hacer. Lo sabían. Eso es parte de su cultura cotidiana. Los profesores hacerse cargo de los niños y dirigirse con ellos a un determinado lugar. El personal de salud concurrir a determinados lugares a prestar colaboración. Obviamente a las Fuerzas Armadas. En fin, todos sabían lo que tenían que hacer. Nosotros acá nos falta más organización social. No todo es plata. No todo son leyes, hay una suerte de cultura de la seguridad y de colaboración de sentido común, pero también hay que hacer algunos emprendimientos, por ejemplo, los catastros de recursos, saber qué empresa tiene qué equipos, de manera que tú tienes que despejar camino, empresa tanto, usted tiene tantos equipos, retroexcavadora no, pero puede ser otro, que vaya por favor a limpiar tal área y que sea parte de la reciprocidad y la responsabilidad social, y eso esté más o menos establecido, no en una ley, porque no tienes cómo obligarlo, pero por lo menos un estatuto de buenas prácticas. Lo mismo los radioaficionados, es inexplicable que el país descuidara ese tema. El tener radios que hagan de cabecera para poder mantener la comunicación al público, porque los canales de televisión son los primeros que se caen. Las radios resisten en general mejor, o tienen capacidad de levantarse más rápido. Entonces tú tienes un catastro de los recursos a mano y los organizas, pero no, eso es más producto de la gestión que de la elaboración de leyes, independientemente de las leyes que hay que hacer de todas maneras. Pero yo creo que eso, fíjate, en un país que tenga resiliencia, debería ser como la clave. El problema nuestro es que cuando ocurre la tragedia, la gente se sensibiliza y actúa. El problema es que cuando pasa un tiempo medianamente largo, sin incidentes, cosas que caen menos, como que se pierde el interés. El caso de la ley ONEMI. Están todos asustados, no, ya venir otro terremoto más y nos pille sin la ley. Eso es lo que ha asustado a la autoridad y le pone urgencia por eso. Pero no porque había una convicción de tener un proyecto de ley. ¿Y por qué perdió actualidad? Porque ya le quitaron las urgencias. Porque ya dejó de ser urgente ante la opinión pública. Entonces aquí tenemos el otro factor, el rol de la opinión pública. La opinión pública tiene que ser una fiscalizadora del cumplimiento de todas las políticas de seguridad y ella misma tener un rol creciente. Así como hoy en día el gran fenómeno de la sociedad chilena es que la opinión pública se empodera, ustedes se han dado cuenta cómo la opinión pública es capaz de instalar temas en la agenda nacional y hacer trotar a los políticos. No se nota en el efecto físico todavía, pero estamos trotando cada vez más. Le pone ritmo y urgencia en la solución de los problemas. Y yo creo que eso hace falta esa opinión pública más crítica. Por ejemplo, la ocupación del espacio. Efectivamente, pues es lo que alegaron, no, pues es que yo no me quiero ir arriba, yo quiero mi terreno está frente al mar, vale tanto. Entonces me están dando un terreno, ¿dónde se lo pueden dar? Donde no hay nadie, pues no le van a poner el terreno del vecino, que está en la cuadra más arriba. Tiene que salir muy lejos de la playa, no, eso no vale lo mismo. Como es un restaurante,
el tipo, es verdad que a lo mejor pierde valor. Entonces ahí es donde tú planificas la ciudad y hay sectores de restaurantes. Si lo que tienes que sacar de la primera fila son la vivienda, donde la gente vive, los hospitales, las escuelas, las unidades militares, las unidades de bomberos, etcétera, y la gente tiene que saber que está viviendo en área de riesgo, y los que están en área de riesgo, cómo tienen que reaccionar en caso de emergencia. Pero el problema nuestro, yo creo que es un tema que tenemos que abordar, es que se pierde la disciplina muy rápido después de una emergencia. A lo mejor psicológicamente es imposible vivir pensando en la emergencia y por lo tanto recuperar la tranquilidad ciudadana nos obliga a eso, no sé, pero ahí hay un problema. Hoy día ya no es prioridad porque no ha habido ninguna tragedia reciente y se va a reactualizar la urgencia cuando pase algo. La última pregunta es una... Ahí, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carol Bukasovit. Yo soy magallánica. Viví 15 años después en Valdivia y últimamente estaba viviendo en Puerto Montt y hasta el minuto he escuchado puras catástrofes sísmicas. En nuestro país existen volcanes, existen aluviones, existen desbordes de ríos como en Magallanes 2 veces y una por culpa humana y no solamente la naturaleza. Entonces, yo les escucho hablar que hay que ponerse de acuerdo, que los municipios hacen lo que quieren, y mi pregunta es, ¿dónde está el Estado de Chile? Porque el Estado de Chile es el que tiene que imponer las leyes, imponer las reglas de cómo se tiene que hacer el tema de aquí en adelante, y no de aquí en adelante, esto se debió haber hecho hace mucho tiempo atrás. Ni siquiera el 2010, sino que mucho tiempo antes. Si el Estado de Chile sigue haciendo leyes solo para 4 años de gobernabilidad, creo que no vamos a salir adelante. Usted habla, por ejemplo, senador, de las radios, que deberían haber una radio por lo menos para que exista la comunicación. Bueno, en Chile hay zonas en que no llega la radio y se escuchan radios argentinas. ¿Ah? Entonces también hay que ver esos temas. Hay lugares, por ejemplo, como sucedió en Aysén, que se generan aluviones internos. No son maremotos por sismos. Si la ONEMI sigue siendo dependiente y no en forma independiente, trabajando en conjunto en cada región, no va a salir adelante esto, porque es la ONEMI lo que hoy día tiene que trabajar con la comunidad. No esperar que la comunidad se informe sola. Tiene que haber un ente que esté informando qué sucede en cada zona. Nuestro país tiene distinta geografía, tiene distintos tipos de catástrofes y no solamente sísmica. Hace poco tuvimos la erupción del volcán Calbuco en la región de los lagos. La gente no sabía qué hacer. En Puerto Montt, que estamos a 30 kilómetros del volcán, la gente juntando agua porque pensaba que se podían quedar sin agua. No te sabían de dónde venía, que nuestra agua era de napas freáticas y no de otro tipo. Entonces, ese tipo de información le falta a la gente y se siguen esperando. Va a venir otra catástrofe y vamos a volver a tener reacciones como la que pasaron para el terremoto. Esa es mi opinión. Muchas gracias. ¿Algún comentario, cierre? Le ofrecemos un cierre a nuestros invitados para que respondan la pregunta y además ya para ir cerrando el encuentro. Me cortaron. No, yo quería cerrar con un ejemplo. Yo tuve la suerte de hacer mi doctorado en Australia, en la Universidad de Melbourne. Y un día mi supervisor, doctor también, experto en planificador urbano, experto en mitigación de riesgo, me invitó a exponer al equivalente australiano del ONEMI. Ese hasta la década del 90 se llamaba Emergency Management Australia, o sea, pero ahora se llama Australian Emergency Management Institute. Y esa palabra que le agregaron al final es súper clave porque lo transformaron en un centro donde converge la academia, inclusive un estudiante de doctorado del otro lado del mundo, converge el equipo gubernamental y converge lo encargado de manejar la mitigación de riesgo. Les voy a dar un solo ejemplo. Yo tuve que presentar ahí ante delegados comunales de emergencia de toda Australia, gente de las comunidades más remotas. ¿Han visto las películas australianas donde cocodrilo en días en el medio del desierto? Gente de comunidades muy chicas, menos de 2.000 habitantes. Esas comunidades tienen unas exenciones gubernamentales para mandar a sus encargados de emergencia a este centro en Melbourne, donde son capacitados durante 3 o 4 días.
es un hotel. Los tipos van felices porque dejan a la familia en la casa y van allá con todos los gastos pagados, los alojan, los tienen 3, 4 días ahí y se les capacita y se les actualiza con respecto a los temas que se están manejando en la academia, las investigaciones, y cómo ellos podrían aplicar eso en sus contextos particulares. Entonces, en el fondo, hay una constante bajada de la información académica a la información real de las personas. Es súper valioso además porque ellos traen su experiencia como en terreno, de realmente estar con las patas en el barro. Entonces, el equivalente de la UNEMIA ya es un instituto donde convergen todos estos diferentes actores en pos de justamente socializar el conocimiento y generar la interacción, porque en realidad los avances como top-down ya están un poco obsoletos en realidad. Pero también ellos necesitan conocimiento técnico, conocimiento científico. Y este lugar tiene que ver con poner las condiciones para esa transmisión de conocimiento. Y mi anhelo personal es que ojalá nosotros pudiéramos movernos progresivamente hacia ese sentido. Y eso me agarro un poco lo que comentabas tú, que de Talca, porque la reforma tenía que ver con eso, con fomentar mitigación en realidad. Y establecer los mecanismos para que esa mitigación no ocurra en el fondo. Bueno, con relación a la última intervención, concuerdo plenamente contigo. En este momento el Estado tiene la cabeza en la reforma de la educación y en el tema de la AFP. Y a lo mejor en 3 meses más va a ser otro tema y qué sé yo. Me quedo con lo que dijo don Alejandro. Este tema lo tiene que jinetear la sociedad civil. La sociedad civil es la que tiene que apurar el tranco, el tema, o apurar a los políticos. Me gustó eso, porque es la verdad. El Estado lamentablemente va a estar en otra y siempre va a estar en otra. Y me gustaría hacer un ejercicio un poco loco, pero los desafío, perdónenme que sea tan pesimista, pero yo los desafío a que nos juntemos en 5 años más, este mismo día y a esta misma hora. Bueno, ustedes saben que el calendario se va corriendo, ¿ah? Pero es un desafío interesante. Y le apuesto plata que vamos a estar hablando el mismo tema. Muchas gracias. Bien, me tocó ser el último, pero es lo que toca. Bien, a mí me gustaría como redondear en base a 2 cosas. La primera es que el Estado sigue haciendo leyes para 4 años, estoy completamente de acuerdo contigo, y creo que ese es uno de los karmas que nos tiene miope en primera instancia. De hecho, todos olvidamos Chaitén, el lahar de Chaitén. Todos nos olvidamos del Riñiguazo. ¿Se acuerdan del Riñiguazo? La gente, a mí me lo contaron en la escuela, como la gran obra de infraestructura en ingeniería en Chile que evitó el gran desastre posterior al terremoto del 60. Yo creo que nos hace falta socializar muchas cosas, ¿eh? Y nos hace falta tener como ciertas cosas de largo plazo que pueden superar a un gobierno de determinada área política. Ya no sé si podemos hablar de sectores, digamos. Y tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo con eso y tener una mirada en perspectiva, ¿ya? Y esa mirada en perspectiva, yo concuerdo que no se ve de los ciudadanos, pero creo que con los ciudadanos guachos no basta. Los ciudadanos tienen que organizarse. Bien, gracias. Muchas gracias.